torva ¿Has sentido el o para el huesito? otro lado. Y se Sí, siente claro. el huesito. Y se siente el corazón. ¡Corazón! se siente el corazón palpitando. ¿Qué? Eso Es una sensación distinta, O sea, ¿no? no hay Pues, fuerza ¿cuál es el proceso de dilatación para llegar a esas magnitudes? Pues Esa porque- no era mi pregunta. Bueno, entonces yo ya la hice. Esa no era mi pregunta. Pero respóndala. Pues, ¿Cómo es un proceso? bueno, Pues sí. usaste la palabra apropiada, es proceso. Que siente uno que ya llevan el brazo por acá y apenas voltea uno y van acá. Entonces uno dice, esperaba más de mí. Al 95% que no saben cómo usar un pene y solamente se lo usan por el tamaño y no saben cómo se usa. Sí, total. Malos folladores. Mejor, ¿cómo se dice? Total. Pequeño juguetón, qué grande dormilón. Entonces se ufanan de tamaño y de Walter, ¿has O sea, metido primero el pie? tiene que ir la mano Sí, antes que el claro. pie. Eso cómo se escucha. Sí, ¿Has metido el pie? lo he metido y me han metido el pie. Ya. Sí. ok. ¿Duele más la mano o el pie? Es que no duele ninguno de los dos. Hola, hola mi gente, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Bueno es culantro, pero no tanto. El podcast que va dirigido a todas las personas, a todas las poblaciones diversas que quieren y buscan informarse sobre importantes temas de salud sexual, especialmente el BPH, hombres que tienen sexo con hombres y todas esas variantes deliciosas. El tema de hoy, como los otros, también será muy candente y tal vez impactantes para alguno, pero también les confieso que a mí me ha causado también un poco de tabú, asombro y precisamente con el profesional que nos encontramos el día de hoy, nos aclarará todas esas dudas y nos mostrará también su buena parte sobre este tema que ya se los voy a mencionar. Me encuentro con Walter Bustamante, quien es docente universitario y nuestro presidente de la Fundación Ancla, fundación que también permite que este espacio sea posible. Por ahí me dijeron que hasta cabe una mano. Ese es el nombre de nuestro capítulo porque estaremos hablando del fisting, una práctica sexual bien particular que para muchos sigue siendo nueva, pero que ha estado por la historia del ser humano. Pero a ver, por... ¿cómo se dice? Fisting, fisting. ¿Cómo dije? Fisting. A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo se dice, Walter? Fisting. Fisting. Fixing. ¿O Bueno, dije mal o...? Fisting. Es fisting. Como fisting. Ok. Perdón mi pronunciación. Imagínate el tabú que le tengo tan grande que no lo sé pronunciar. Pero para eso estamos aquí, para informarnos, para pasar bien, para estar tranquilos. Y pues bueno, empecemos para que ustedes no se me aburran mucho. Walter Bustamante, qué placer tenerte aquí. Nos encantaría que inicies como hablándonos de ti, qué has hecho, cuál es tu formación educativa y demás. Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación, gracias a Ancla. Yo soy historiador del cuerpo, del género y la sexualidad en Colombia. Pero ¿dónde estudiaste historia, Walter? En la Nacional. Ok. ¿Historia solo o historia y geografía? No, porque en la de Antioquia es licenciatura en Historia y Geografía. Sí. Nosotros en la Nacional éramos historiadores, Solo investigadores. historia. O sea, los que sí estudian de verdad, los serios. No, eran dos roles diferentes pues, Ok. en la profesión. Entonces estudié en la Universidad Nacional y me dediqué a investigar y a escribir sobre los temas que tienen que ver con el cuerpo, el género, la sexualidad. En esa ruta, pues me he movido en muchos lugares. Dentro de esos, pues la docencia universitaria, pues a la que me dedico en los últimos años. Soy fistero hace ya como 7 años, BDSMero hace algunos 3 años. Hoy me dedico más como a la promoción de prácticas sexuales no hegemónicas, de prácticas sexuales kinky, no normativas, que nos permitan disfrutar del cuerpo y de la sexualidad de muchas maneras. También has estado en diferentes procesos sociales de aquí en la ciudad de Medellín. Háblanos Sí, un poco también. en alguna época, bueno, hace ya más de 10 años estuve como investigador de derechos humanos de la población LGBT y de la personería de Medellín. Yo te conocí en la personería. Eso, Ya hace un tiempo. esto fue entre el 2009 y el 2012. ¿Estuviste cuánto? 9, 10, 11, 3 años. 3 años largos, sí. Le serviste ahí mucho a la ciudad. Pues hiciste una labor muy, muy importante. Y ahí fue donde tuve toda la posibilidad del contacto, el relacionamiento con organizaciones, activistas, con todo lo que tenía y conocer muy de cerca en la cotidianidad lo que pasaba con la población LGBTI.
El tema del ano siempre ha sido un tabú y pues, probablemente por muchos años más, tal vez, ojalá que a través de todos esos movimientos sociales, esas campañas, esos podcasts, podamos quitarle de una vez el tabú, que los hombres, que de pronto es de la población que más quisiéramos llegar, aunque las mujeres, por supuesto, también están incluidas, se puedan interesar por examinarse y demás. Pero ¿en qué momento en su vida, en todo ese recorrido, empezaste a sentir que querías placer por el ano? O sea, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Esos primeros acercamientos, ¿tuviste miedo, tabú? Pues porque para mí todavía ese tipo de prácticas puede llegarse a ser un poco hasta dolorosa. Es que aquí, pues, los que no vean el video, escuchen, van a tener la oportunidad De meterse esto. Ay, mentira. como pues de ver esto, ¿cómo se llama? Un dispositivo. ¿Es un dildo? Eso es un dildo. Un dildo. Ok, Sí. perfecto. Bueno, esto ¿Explota? causa. Explota tal vez. Walter, dentro de la cultura fisting hay pasivos y activos. ¿Es lo mismo o no funciona así? Porque vos ahorita decías una palabra, lo hegemónico. Normalmente, pues los que no somos hegemónicos, digamos de una manera, sino que seguimos como una línea más tradicional o como más convencional, siempre las prácticas anales tienen que ver con el que penetra y el que es penetrado. Y eso tiene que ver con el que penetra es el activo y con el que es penetrado pues el pasivo. Como es una práctica no hegemónica, más cuando se utilizan estos dispositivos, que sí tiene que ver con introducirlos en el ano. Bueno, es el mismo responde mi lenguaje. pregunta a la suya. No sé, es que esto ya lo Y ya se asustó. ¿A ¿Cuál usted era le su gusta? pregunta? Diga la verdad, no van a fingir. ¿Cuál La era? primera, ¿en qué momento empezaste a querer explorar Sí. esa parte de tu cuerpo? Como marica, además en la presentación que faltaba, y entonces el tener prácticas sexuales con otros hombres, ¿no? O con masculinos, a uno le toca aprender al sexo anal. Y para mí sí es aprender, ¿no? No es tan fácil, considero yo, porque nos toca primero romper incluso a los que nos gusta con esa idea de que no nos pueden dar por el culo. ¿No? De que no se toca, Sí, de que eso no se toca, porque tenemos muy incorporado que cuando nace un bebé y es hembra, ese es el que se le rompen las orejas porque ese es el que puede ser penetrado. Y miren que eso se reproduce. Por eso cuando nosotros nos rompemos las orejas nos dicen, hombre, que se deja romper la oreja, se deja romper el culo. Yo nunca lo había escuchado. Yo me Entonces, acuerdo. Ok. Miren lo perverso de nuestra cultura y de cómo se van reproduciendo esas ideas. Quien se rompe las orejas es quien puede ser penetrado, quien puede ser subordinado, quien puede ser feminizado. Entonces nos cuesta romper con eso y darnos cuenta que simplemente es algo más de la vida que podemos vivir. Hace más o menos unos 15 años, por primera vez, un hombre intentó explorar con los dedos mi ano y yo me morí del pánico, ¿no? Nunca habías tenido relaciones penetrativas. Pero ¿O sí, las pero convencionales? Sí, las convencionales, Ok. pero no con no dedos, con dedos ni nada. no. Pero tuvieron que pasar todavía como 8, 10 años más para que en una relación con un hombre, jugando, yo me fui a jugar con su ano y se me fue la mano. Pero como que ¿No? se le fue así literal, como que si se la chupara. ¿O qué? Sí, pero ¿por qué? Porque era un hombre Que ya acostumbraba. que ya era fistero. Yo no Ok. era fistero, entonces simplemente me lo encontré esa noche y entonces... Walter, pero así, de un día para otro. Ay, pero qué miedo. No, de un día pues, para otro a él, ¿sí? Sí. Luego después él intentó esa noche conmigo y luego al sábado fue a mi casa y nos dedicamos toda la tarde Como a explorar y a conocer un poco más. abrir el mío, ¿no? Ok. Entonces eso fue como abrir a muchas cosas, la mente, el cuerpo, las posibilidades de sentir placer, ¿no? Entonces, porque tengo tanta curiosidad eso. del querer expandir tu ano, pues porque muchas personas que no conocemos y no hemos tenido esta práctica, no nos hemos dado la oportunidad, pues porque Sí. tampoco vamos a hablarlo de un tema que miedo, no. O sea, no nos damos la oportunidad de hacerlo, pero tú dijiste, bueno, voy a explorar, pero ¿será que eso me va a doler? O sea, En ese ¿qué más te momento, imaginaste? no lo pensé de esa manera, porque como este era un hombre experto y que estaba dilatado, mi mano es muy grande, ¿no? Y se fue, y lo que se siente también es rico lo que se siente con la mano, no solo lo que siente quien está recibiendo la mano, sino lo que siente quien mete la mano, ¿no?
Entonces, en ese momento, no. Ya cuando se iba a hacer conmigo, pues ahí sí ya uno se previene un poco, se prepara, se asusta. Pero creo que una de las primeras cosas es cuando se habla de fisting, la gente inmediatamente se imagina un puño entrando. Y no. Es un proceso. ¡Uy, dolor! ¿Qué es Claro. eso, Dios mío? Sí, siempre se asocia con eso, con dolor, con fisuras. No, es un proceso, ¿no? Es un proceso que se da y que hace que sea algo realmente placentero. Andrés. Ya con lo que Andrés No, preguntaba, es que yo No sé qué día se quedó ahí. desafortunadamente, Mientras Walter habla, yo como que me voy imaginando, porque además dice, las manos grandes, y sí, pues sos un Sí, yo hombre, digo- pues un hombre alto, pues un hombre grande. No, y escucha que entre más grande la mano es mucho mejor para el fixero, ¿no? no necesario. Hay de todo. Ok. Porque en el fisting hay algunos que son anchos, Naturalmente, o sea, que se les da más la flexibilidad que, ahí. sí, que trabajan más el abrir y otros que trabajamos más la profundidad, ¿no? ok. Que entre la mano. O las dos, ¿no? La profundidad y el que sea ancho. Entonces, desafortunadamente sí se reproducen esos roles, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, lo que pasa es que tengo que meter temas académicos. Ok. Cuando yo hago mi tesis de maestría, donde trabajo la penalización de la homosexualidad en Colombia. En Colombia estuvo penalizada la homosexualidad entre 1936 y 1980 y penalizaba el acceso carnal homosexual. Yo me dediqué a estudiar un poco por qué se había penalizado y mi hipótesis es para que a ningún hombre le den por el culo, ¿no? En los discursos de los juristas, en los discursos, porque eso atenta contra la masculinidad verdadera, ¿sí? Y porque el acceso carnal era penetración y solo se castigaba a los hombres, no a las Penetrados. mujeres, sí. Entonces, eso está ahí. Entonces, para mí lo más transgresor es que sea cuerpos, porque yo practico el fisting con hombres, con mujeres, con personas trans, ¿sí? O sea, no tienes como preferencia sexual por un género. Lo que pasa es que para mí es importante nombrar el BDSM, cuando digo soy BDSMero, porque el BDSM me permitió explorar otro tipo de cuerpos. Digámosle a la gente que es BCDM. BDSM son las prácticas bondas, bondas, ataduras, inmovilizar, todo lo 50 con lo que sombras de Grey, esas cosas más o menos así. Pero dejémoslo ahí. Porque hay una relación de poder en esa... Sí, claro. ¿cierto? BDSM, sumisión, dominación, sumisión, ¿sí? Osado y masoquismo. Sí, hay una relación de dominación, pero hay que tener cuidado con esas expresiones. Manejamos un lema que es sano, seguro y consensuado. Cuando uno entra al BDSM, ya no se va a follar tan fácilmente a la primera. Se necesita hablar, se necesita conocer un poco, se necesita, ¿sí? Cuando son prácticas BDSM, porque necesitamos conocer lo que nos gusta, lo que no nos gusta, los límites, hacer acuerdos, ¿no? Saber hasta dónde va el consentimiento. Entonces, y que el entrar en el BDSM, en la escuela de la que yo he hecho parte, ahí se deshacen las identidades. Son cuerpos que generan placer y cuerpos que reciben placer, independiente de orientaciones y de O sea, identidades. hay una escuela y todo para... No, Es como una corriente de cuando pensamiento. hablo Ok. de las personas con las que lo conocí, con las que practico, con las que realizan las actividades y los eventos. Entonces, eso permite que uno se salga de esos roles muchas veces. Pero en el fisting, y yo lo digo desafortunadamente, porque ante toda la versatilidad, yo no fisteo, por ejemplo, a personas al que dice es pasivo, ¿no? Me parece que no, porque también una de mis apuestas es, todos tenemos un culo, todos podríamos disfrutar de él, ¿no? No es unos cuerpos sí y otros no, no todo el mundo tiene que hacerlo, ¿no? Pero quien entra en la práctica, mi invitación es también permita que el otro disfrute, ¿no? Walter, que ahorita con eso que decías y lo que decías ahorita del tema de tu hipótesis de trabajo de grado, finalmente el hombre o la ciudad o la cultura lo que tiene miedo es al ser penetrado
y que yo a veces siento, no sé vos cómo lo ves desde la academia, desde tu experiencia, y es que también hay un desbalance o una desproporción, digamos, cuando se nombra quién es pasivo y quién es activo. Entonces a veces uno ve como, no sé, como en los grupos virtuales, como en las aplicaciones, donde el pasivo estaría como en la necesidad de buscar algo, en como, no en la misma posición del activo. Entonces yo por eso, bueno, uno que piensa sobre esa posición, porque vos mismo decís, si alguien se nombra pasivo, pues yo ya no, No pues fistea. ya, sí, claro, no fistea. Y cómo sería, cómo entender esa relación de poder cuando realmente lo que da placer es el ano, ¿cierto? Lo que pasa es que más que ser activos o ser pasivos, eso se ha hecho una construcción y es que lo pasivo está vinculado con la feminidad, con la feminización, con lo femenino. Por lo tanto, lo de menos valor, lo que tiene menos poder, lo que es subordinado, lo que es dominado. Y en cambio el activo es lo masculino, es el macho, el que tiene el poder, todo este Poderoso. asunto. Eso termina siendo una relación tradicional. Claro. Entonces, la idea es poder romper con eso. Entonces, imagínense, pues sabemos que incluso se ve a alguien, los memes, el meme, perdona que pensé que eras activo por tu barba y tu voz gruesa y tus músculos. Porque entonces está asociado con un Ajá. estereotipo. Sí, claro. Sí, totalmente ¿no? también. Y de pronto en la intimidad eso no funciona tanto. No, y hago paréntesis, y eso pasa muchas veces con las mujeres trans, pues hay mujeres trans activas, versátiles y normal, o sea, eso no tampoco es un tabú, pero para muchas, a veces el hecho de que el hombre busque más como el tema de nuestro pene, que quiere ser Claro. pene, eso a muchas sí es como, ay, no, pero entonces tan femenino, pues, ay, es que no puede actuar como macho, ay, es que porque quiere que le den por el culo, es que, ¿qué pasa? Siempre también nosotras lo vemos como negativo de alguna forma. O el pasivo que se desencanta al encuentro del otro porque también es pasivo. Que es, para eso están estos herramientas, por ejemplo. ¡Wow! ¡Sorpresa! Ajá, yo no sé si ustedes han escuchado un dicho que es pan con pan comida de bobas. Sí, Sí, que además termina con esto que vos nos Claro. estás diciendo, termina siendo son instaurando un estereotipo. Claro, estereotipos que dos pasivos, lo que pasa es que yo no creo que existen, aunque en las aplicaciones se ponen 100% activo, 100% pasivo, y yo por experiencia puedo decir que uno puede convertir a mucha gente a la versatilidad, ¿no? Porque es más el darse la oportunidad de disfrutar, el darse la oportunidad de sentir cosas que no se imaginó que iba a sentir, ¿no? Y que entonces le quedan gustando. Y que de eso se trata. Nuestra sexualidad ha estado focalizada aquí, entonces nos perdemos de un montón de posibilidades que Y hay en el mundos cuerpo. nuevos. Bueno, y lo otro también es, ¿por qué no el culo? Porque entonces está asociado con lo sucio, con que es para expulsar, que no es para que entre, ¿sí? Ahí está lo malo, está lo que no. Y con la mala Entonces, interpretación de la palabra sodomía. Pues que además está súper mal interpretada. Pero por fortuna, yo escribí en algún momento, hice una ponencia cuando estudiaba en Chile, que no les gustaba mucho a los chilenos, y es porque Chile es un país laico mucho antes que Colombia. Bueno, Colombia no es un país laico, así la Constitución del 91 diga algo, pero Chile es un país más laico, y allá se mantuvo el concepto de sodomía hasta 1990 en la penalización. En cambio, Colombia, que está consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, desaparecieron todos esos conceptos desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, por eso para nosotros no es familiar hablar de sodomía. En Chile puede ser más familiar porque estuvo hasta hace menos tiempo. Entonces, para nosotros no tanto ese asunto. Y lo otro que señalabas ahora, creo que es uno de estos libros, Adrián Melo, precisamente, que hace un llamado al orgullo pasivo también. Porque entonces quien tiene prestigio es el activo y quien no tiene ese prestigio es el pasivo y se celebra, y el que tiene precisamente es una relación con el poder y con la masculinidad de quien es activo. Y yo pienso que podemos desligar esas cosas. Mencionaste el tema de que lo del tema de expulsar del ano, que normalmente biológicamente se supone que es diseñado para desechar esas cosas que nuestro cuerpo no absorbe, pero eso es uno de los tabús, porque la gente dice, listo, encima de que se dilatan a niveles, pues digamos que uno cree que el cuerpo no soportaría, también dicen, bueno, la higiene, ¿cómo es la cosa con eso? O sea, ¿cómo logran no sacar, digamos, sus heces al momento de la penetración? ¿Cómo es un proceso, como, por ejemplo, de higiene para poder que eso no suceda? Porque llegan también hasta muy lejos. Ahora. Porque he visto que entras hasta aquí.
¿Tiene que haber higiene o no necesariamente? No necesariamente. Es decir, O sea, hasta aquí. bueno, vamos despacio. Tengo la mano perfecta, por lo menos. Entonces, anoto algo de lo que venía diciendo ahora, y para mí es una apuesta política para tener prácticas sexuales democráticas. Y yo les digo en los auditorios a las mujeres, cuando sus parejas hombres les pidan sexo anal, díganles que sí, que si empiezan por él, ¿no? Es decir, que puedan ser democráticas. Todos y todas tenemos un culo. Que refuten ¿Por todo. qué no podemos compartir ese placer que todos y todas podríamos sentir por el mismo lado? Alguien me decía en algún momento, todos tenemos piel. Nos hemos perdido de disfrutar. Uno puede tener una relación sexual solo a punta de piel. Besos, caricias, plumitas, Pero no, hielos. eso lo tenemos borrado porque estamos focalizados es acá. Entonces, espere. Déjalo hablar. Es que estoy así como... Entonces, bueno, para el como fisting entre primero estas cosas. está el lavado, ¿no? Hacerse un lavado, que además hay un fetiche que es el lavado, ¿no? O sea, el lavado en sí mismo Es decir, es un fetiche. claro, porque es que cuando uno va a tener fisting, el placer empieza desde que uno empieza a hacerse el lavado, ¿no? Eso ya empieza a ser placentero, ¿no? Ok. Y hay personas que solo con eso ya Ni siquiera necesitan ya el fixing. Voy a hacer fixing, pero entonces terminan y dicen, "Ay, no, pero ya es entonces no suficiente". es como, me voy a asear para después ir al placer. No. Voy a Ahí sentir ya hay placer Desde para ir al placer. el lavado ya puede tener para muchas personas una connotación placentera. Pero de primera cuenta se toman como una bebida o No, también... bueno, también Es el hay... lavado. O sea, un Lo que- lavado porque lo- es que es, no, lo para que mí es pasa como es que lo de la bebida- gastrointestinal, pues prácticamente. Yo me acuerdo en mis inicios que de pronto uno era más Inexperto. ABC, sentir el ABC, entonces uno o a veces lo hago. Entonces uno cuida la comida 24 horas antes cuando sabe que va a tener sesión, ¿no? Entonces comida blanda, comida líquida, gelatina, todos estos asuntos. Los frijoles no van incluidos, gracias. Pero cuando no está planeado, no importa lo que uno haya comido, porque uno ya va también aprendiendo Walter, entonces hay unas sesiones a manejar planeadas. eso. O cuando... O como una relación, digamos, ahí, pues, Sí, lo con que pasa esos es- encuentros. Lo que pasa se es que puede uno va dar teniendo también. uno sus pares fisteros con los cuales se parcha, pues. Y se Entonces conecta y- nos ponemos de acuerdo, se programa, entonces, porque eso requiere tiempo la preparación, ¿no? Entonces está el lavado. Lo ideal es que ojalá uno pudiera tener una expulsión antes relajada tranquilamente, y lo otro ya es el lavado, ¿no? Y que el lavado tiene que ver con qué tan profundo. Al principio uno se lava muy fácil, ¿no? Uno puede usar un tarrito o Un enema. una jeringa o un enema, ya después llega uno al nivel de manguera, ¿no? Manguera como manguera. Una manguera como- conectada a la Conectada a la llave. canilla. como con la que uno lava Y la abre césped, y el ya- perro, y se aguante mismo. mete la manguera. Sí, se mete la manguera. Y abre la Perfecto. canilla. Pero antes Infinita. la abre, antes de meterla. Ah, ok. Ah, porque se le entra aire. se aporrea uno, claro. Ah, ok. Entonces, Ok. Oíste, pero es que si estás viendo, empiezan a apuntar, por favor. entonces primero se expulsa lo más grueso, ¿no? Se expulsa lo más grueso si uno está pues con el intestino grueso pues lleno. Y ya uno tiene que ir lavando. Una lavada puede durar, si uno está de buenas, sale en 15 minutos. A la Si- suerte. Si no, 30 minutos, una hora, puede demorarse hasta más, depende cómo esté el organismo, porque también tiene que ver cómo está el estado de ánimo, cómo está, si uno está relajado tranquilamente, si uno está sin afanes, si estaba programada la cosa. Entonces, está eso. Y ya uno va viendo hasta que el ideal es que al final salga agua. Normal, limpia. Olvia, limpio. Sí. Walter, una pregunta. Pero también Del lavado. existe el SCAT. El SCAT. Sí, Traducción. a las personas, el SCAT son las prácticas sexuales donde se juega con el excremento. ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros hablamos en el fisting de accidentes. Y es, uno se preparó, uno se lavó, pero en algún Aún así momento, falló. porque una sesión puede durar 1 hora o toda una noche, porque uno se vuelve un adicto, ¿no? Ok. Porque cuando uno descubre lo que siente, lo que puede sentir, y además se preparó y está con una persona que lo está disfrutando, uno no quisiera Parar, que nunca. se acabe rápido, sino hay que aprovechar y disfrutar el momento. Entonces está el SCAT, entonces está el accidente, que puede ser eso, y pueden pasar varias cosas. Espérame, me voy a
a revisar y a lavar. O el otro ya se desanima, se aburre y no, me voy. O le ¿No? parece normal. O ¿Le el parece? otro, que yo siento que los que les gusta el ska son personas muy... Ay, ¿cómo se dice? ¿Cómo decían las abuelas antes? El pobre vergonzante, ¿no? Porque da pena todavía, o cuesta hacerlo público, ¿no? Yo he conocido en mi vida 3, 4 personas que les gusta el ska, muy jóvenes. Vea, imagínense los estereotipos. Muy jóvenes, para mi gusto, muy atractivos, y uno no se los imagina en eso, ¿no? Porque entonces buscamos estereotipos y entonces, bueno, eso también puede pasar, ¿no? Que ahí sí es muy importante también el consentimiento, pero es muy pocos los que lo dicen antes, más bien uno se da cuenta y empieza a pillarse y uno ya le toca hacer la pregunta, ¿te gusta el ska? Entonces la otra persona dirá sí o no, ¿no? Porque eso hace parte de si uno quiere o no también. Bueno, yo tengo una pregunta. Ya con un tema de salud en específico. Pues puede empezar, la persona empieza a hacerse el lavado. Uno puede hacerse daño en el lavado, por ejemplo, generar una fístula, pues así para que la gente lo entienda a plata blanca, una rasgadita en el ano porque se metió la manguera, porque se metió la pera, o sea, puede Mucha haber agua. ahí, sí, o sea, puede haber digamos, en la pared perianal o en el ano puede haber alguna ruptura. Bueno, son preguntas típicas De novatos. no, con el fisting. Y yo antes de responderla siempre digo lo siguiente. Toda práctica sexual tiene riesgos, ¿sí? La histórica y la más común, un embarazo. Lo menos peor. La más común. Dependiendo, ¿No? pues, la verdad que... Entonces, y toda práctica puede tener riesgos, y toda práctica lo que necesita es información. Información para decidir, ¿no? Información para decidir y para asumir consecuencias de manera tranquila y calmada, porque yo siento que cuando no se es consciente hay una consecuencia que uno no esperaba y ahí viene el drama, el desespero, la angustia, ¿por qué me pasa esto? Pero es que si yo no tenía la información, pues eso me paniquea, ¿no? Entonces, tanto el lavado como la práctica del fisting no necesariamente producen fisuras, ¿no? Okay. ¿Por qué? Si se hace de una manera lo más adecuada posible. Cuidando y ahí es clave algo, el lubricante. Hasta para el lavado se necesita lubricante. Es bueno usar el lubricante, claro, porque va a entrar algo en el ano a lo que no está acostumbrado. Además, hablábamos ahora de la manguera, no necesariamente es la manguera más grande, venden mangueras delgaditas, ¿no? Entonces está eso. Pero además, como lo decía ahora, cuando uno llega a manguera es que ya ha pasado por otros instrumentos. Okay. O sea, ya es como más experto el nivel de lavado de manguera. Ya es uno más profundo o ya uno necesita... Sí, es más profundo, entonces requiere más tiempo y usar más agua. Y como viene la presión, entonces puede subir mucho. Ahora, yo creo que uno va pasando también límites. O sea, empieza con una cosa... Eso es muy importante en el fisting para mí, desde mi lectura. Porque en el fisting uno puede empezar con este. Que es un promedio, al parecer, normal. Eso es para empezar, por ejemplo. Sí. Está súper... De verdad normal. Hasta llegar Master. A este y hay más grandes. Mega Master. ¿No? O incluso, ¿cómo es el título del podcast? Bueno, es culantro, pero el no de tanto. hoy. Me dijeron que hasta acá había una mano. O hasta 2. Hasta 2. Claro. Y después uno aplaude. Pies. Me dijeron que pies también. A 2 y después uno aplaude. Claro. Ay, Dios. En una de las fiestas, a veces de BSM, con un taladro, al que se le pone un... o sea, un taladro especial. Con una un taladro, pero es decir, es un juego diseñado para eso. Donde la persona se viste con el casco, con el chaleco, saca su herramienta y es un taladro al que se le pone un dildo y que todo eso hace parte de la fantasía, del ver claro, trepado. de la puesta en escena. Yo tengo una pregunta. Entonces, pueden existir fisura, sí, pero no es lo común. Si está entonces, por ejemplo, las uñas. Claro, hay que tenerlas cortas. Claro. Cortar las uñas, todo eso. Pero, por ejemplo, a mí me han hecho fisting señoras, cuando hablo de señoras cisgénero. Dominantes, pues, del BDSM. Dominatrices.
No, hay diferencia entre dominas y dominatrices. ¿Cuál es la diferencia? El dinero. Ah, ok, ya. Si es solo placer o si se trabaja también como domina. Ponerse guantes, ¿no? Porque están con uñas sintéticas. Claro que la uña sintética no es tan problemática, ¿no? Pero entonces ponerse uno o dos, varios guantes y poder hacer el fisting. Yo le tengo una pregunta que posiblemente pueda ser la misma suya, pero yo la hago primero. Pero eso sí es importante. Herramienta de fistero, el corta uñas y la lima. Ok. Ok, sí, es mejor sin uñas. Claro. Claro. Sí. ¿Es cuál enfermería, cuál doctor? No, que debemos Sí, tener. aunque Pero Anila, yo he visto... Aunque mira, cuando ya uno... Lo que pasa es que... Ya es interno. Imagínense, es que entra uno y conoce una cavidad que no conocía. Entonces también ya uno aprende a conocerla y aprende a moverse. Y a direccionar de pronto ¿No? la mano, a decir, Sí. ven, por acá no, por acá sí. Y porque todos son distintos. Entonces hay uno que tiene el huesito de acá que estorba. ¿Has sentido el para huesito? otro lado. ¿Y se Sí, siente el claro. huesito? Y se siente el corazón. ¡Corazón! Se siente el corazón palpitando. ¿Qué? Es una sensación distinta, O sea, ¿cómo no, el puede cuerpo- ser? Increíble. O sea, me imagino que el intestino reflejando las palpitaciones del cuerpo. Claro, Tipo, es que hay que una hacer cosa- No, y pues es que además una el sexo sensación- acelera también el y es ritmo una cardíaco. sensación muy bacana. Bueno, ahora, No, ¿cuál es el déjeme proceso? hacerla a ¿Cuál mí. es el proceso de dilatación para llegar a esas magnitudes? Pues Esa porque- no era mi pregunta. Bueno, entonces yo ya la hice. Esa no era mi pregunta. Pero respóndala. Pues, ¿Cómo es un proceso? bueno, Pues sí. usaste la palabra apropiada, es proceso, ¿no? Entonces se comienza, imaginemos que se comienza desde Un dedito pequeño. un dedo, dos, es decir, en el fisting tiene que haber mucha comunicación, ¿no? Tiene que haber mucha comunicación verbal, comunicación visual, aunque uno pueda estar de espaldas, pero uno... Mirando ¿no? cómo está reaccionando. Uno tiene que ir ganando confianza. Es decir, todas hemos empezado sin conocer. Entonces hay cierto riesgo al comenzar. Cuando yo empecé hace 7 años, yo sentía que era un gremio muy cerrado, ¿no? Y uno lo va entendiendo, porque uno no fistea con cualquier persona. Y yo, por ejemplo, hoy, yo no le pongo el culo a cualquiera. Incluso, a veces puede ser más riesgoso los expertos, ¿sí? Porque el experto puede ser más acelerado y puede hacer daño, puede romper porque no sabe qué tan abierto estoy yo, qué tan profundo soy. Entonces se va emocionado y puede hacer un daño, ¿no? A alguien le pasó donde pasando uno de los anillos, nosotros llamamos anillos, pero es el ano, el recto, el sigmoide, entonces eso uno lo va sintiendo y son como retos, ¿no? Como Entonces límites. uno Ta. va abriendo y uno va sintiendo que se va dilatando. Eso iba a decir lo importante que tú Entonces, dices ahorita de uno la va educación en la sintiendo. información. Entonces, puedo seguir. O el otro me dice, siga, puede aumentar hasta que ya entra esta parte, que es la más Dura, por decirlo así. gruesa, sí, es la que uno corona primero. Y ya entonces viene la mano. Ya puede estar. Y ya esa parte es fácil, más o menos. No, porque igual adentro está el recto, entonces también hay que abrirlo, ¿no? Y hay que ir abriendo el ano también porque hay que ir ensanchando acá. Lo curioso es que a veces uno está sintiendo un placer inmenso que cree que es en el ano y resulta que es en el recto, o lo siente en el recto y resulta que es en el ano porque ya uno no dimensiona. ¿Dónde es que va? Pero siente mucho placer, ¿no? O a veces uno, según el estado en que esté, como de euforia, como de relajación y todo eso, que siente uno que ya llevan el brazo por acá y apenas voltea uno y van acá. Entonces uno dice, esperaba más de mí. Walter, bueno, yo calculo que esta pregunta la han hecho mucho. La mano derecha, yo que soy Diestro. diestro, es más carnuda, más gruesita, entonces, por ejemplo, uso más la izquierda. Ok. Ya cuando uno lo tiene dilatado más rápido, entonces empieza a jugar Otro nivel. con la derecha. Ra. O Ra, 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 ra. Después de varios años de fisting, un fistero, se dice así, fistero. Profesional. Sí, puede, o bueno, no sé cómo decirle, sigue sintiendo placer con la penetración de Sí. un pene. Sí, sobre eso
puedo citar otro podcast. No, claro. Aprieta. Sí, o no porque aprieta? estuve escuchando eso y yo decía, es Esa es la un pregunta. mito tremendo, muy aburridor, porque incluso hay hombres que ya no le quieren penetrar a uno, porque ya ese es un culo ya abierto, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se hace es, se dilatan, son unos músculos que se dilatan, ¿no? Que tienen memoria, que aprenden a abrirse, luego de terminada la sesión, eso vuelve y se cierra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Una penetración rápida, fácilmente, el ano inmediatamente Piensa que se, vas a se volver. dilata. Se dispone. Entonces ya no es un culo cerradito. Y hay unos que disfrutan es con un culo cerradito. Y en cambio ya uno abierto son otras sensaciones, otros placeres. Y a todos no les gusta. Entonces a veces, pero no es que se mantenga abierto, no es que los esfínteres se dañen, no. Ya él aprendió a que si se le hace así, Se dispone. él se, Es se como va algo, sí, disponiendo. es como una bailarina que le toca pero- ser flexible de claro. a poco. Entonces, al que le han hecho fisting, al que le han metido la mano, sigue teniendo placer. Siempre. Siempre. O sea, por la penetración También de un pene, sí. Ok. Desde tu experiencia. Y le sumo una cosa ahí. Casi siempre se culpa al que pone el culo para que lo fisteen. Y no al 95% que no saben cómo usar un pene y solamente se lo usan por el tamaño. Y no saben cómo se usa. Sí, total. Malos El folladores. mejor. ¿Cómo se dice? Total. Pequeño juguetón que grande dormilón. Entonces se ufanan de tamaño y de cosas y no saben usarlo. Claro. Son más monótonos que uno es así como... Pero entonces siempre para cuando tú quieres disfrutar de la penetración, ¿siempre tienes que ser fixing o de pronto a veces también te has conformado No. con un pene normal? Con un pene, ¿cómo que un pene Fisting, normal? pene o ninguno de los anteriores. Bien. Más Piel. por lo Decía. que les decía de La o unas representación. nalgadas o... O sea, no siempre es necesario No. que te fixeen. Eso No, es no, como no, no, momentos no. específicos. Cuando uno quiere. Cuando uno puede tener temporadas donde quiere hacerlo mucho. A mí me surgen muchas preguntas, no sé si tan complejas. Vení, pero una biológica. Walter, ¿has conocido a alguien que se le haya dañado el control de esfínteres No. de hacer fisting? No has conocido a No, nadie. no he conocido O sea, a- no... No he conocido a nadie O que haya muerto. y es como cuando uno conoce bueno, el hombre con el que yo más fisté en un principio, sino que ya no está en el país, saber que llevan muchísimos años y verlos sin Como si ese nada tipo pasara. de situaciones. Y que siguen Entonces, para practicando mí el es una fisting. evidencia de que no necesariamente. Si alguien tiene algún problema, no necesariamente es por la práctica. Claro. Es porque de pronto se hizo algo que no era apropiado, que no era el momento, que no estaba preparado. Se imaginan uno bien, no es el momento y está de pronto uno tensionado, entonces lo rompen y eso puede traer otra... Bueno, voy a hacer una pregunta, pero de tu academia puede que me destruyas, pero la voy a hacer. Este es el que te va a destruir. ¿Se puede hacer fisting? O sea, hay una relación, puede haber una relación del fisting y el amor. Yo no tengo amantes, yo tengo sexuantes. Yo no le pongo sentimientos. Ah, frío. Sí, así. Yo no pongo etiquetas, no le pongo nombre a las relaciones. Yo Ok. tengo múltiples relaciones. Personas con las que puedo tener prácticas sexuales hace 1, 2, 3, 4, 5, de más de 10 años. Pero como eso no ha tenido esos nombres, Claro. son relaciones de cuidado, de acompañamiento, de Explorar estar, juntos. de hacer cosas que no... Es decir, es que yo primero necesito conversar, que nos conozcamos para luego ver si tenemos sexo. No, eso no va conmigo. Yo primero tengo sexo y fue tan bueno que terminamos conversando, tomándonos un vino y nos hicimos amigos con el tiempo, sin tener que ponerle esos nombres. Claro, esa Porque ni relación para de dominar eso, también. ni para la relación tradicional homosexual, yo no... O sea, no te gusta tener sin pareja, no te gusta sentimiento. rendirle No. pleitesía, pues como... No, ¿Pero es rendirle porque no cuentas. has llegado o porque haces una opción tuviste política? una mala Porque experiencia. yo tuve una experiencia tan demasiado buena que decidí que no iba a vivir algo tan bueno como eso. Entonces que yo no iba a buscar, ni iba a esperar, ni a desear eso.
Y porque también en mi proceso personal descubrí que aunque eso en estos últimos meses ha ido cambiando un poco, cuando a mí me preguntaban qué es lo que te genera a vos más placer, y lo que genera para mí más placer es ver la cara de placer del otro o de la otra, De que le está gustando lo que te está de haciendo. en lo que yo estoy involucrado para aportar a ese placer, ¿no? Entonces, como me decía alguien en alguna vez, vos estás dedicado a la logística del placer. Y sí, me gusta como estar pendiente de Es el eso. placer, el Gestionar el placer. placer del otro. Sí. En mi, O tramitar el placer del en otro. mi casa hay 2 reglas de oro y son: a nadie se le hace lo que no quiera, y me ha tocado echar gente, ¿no? Y a nadie se le mira rayado por sus gustos, por sus fetiches, ¿no? Porque es muy curioso, a mí me gusta esto, pero miro el de la otra persona y digo, qué horrible. No es mi gusto, pero no tiene que ser algo Hacerlo sentir mal. O sea, está bien que no te horrible. guste, no me te traiga el gusta. pene esa persona, pero Eso, no tienes por qué hacerlo sentir mal Claro. por su forma y demás. Claro. Walter, tenés una persona dispuesta para el fisting. ¿Cuál es la mejor posición? ¿En 4, echadito? Hay supuestamente pollo asado. Pollo. Explique cómo es el pollo asado. Imposible pues, ay no. Pues vea, yo no grabo esos nombres. No, mira, O sea, cualquier posición. Boca arriba. Boca arriba. Con los pies lo que arriba. pasa es que manejamos como una idea, precisamente, no me acuerdo el nombre de este columpio para el fisting. Donde ¿La silla uno del amor? se acuesta, no, se cuelga, Pues es como un columpio. Un columpio, que uno sí. se sube ahí, es Llamémosle acostado. Supuestamente ahí entra más fácil la mano, ¿no? Claro. Pero no, lo que pasa es que cuando ya uno se Está vuelve excitado. conocedor y disfruta, uno camina con una mano metida, uno se mueve, se para, se siente, pues de Pues ya muchas es costumbre, como posiciones. todo. Bueno, entonces, Pues ya uno aprende a manejar el cuerpo y va conociendo su intestino. entonces, tenés una persona dispuesta para el fisting. Sí. Boca arriba o en 4. ¿Te has encontrado con fístulas anales, por ejemplo? Papilomas. Sí, uno... Hemorroides. No, ¿saben qué? Pues porque O a tiene la la gente capacidad que- como se o a la expande, uno gente tiene que- más vista. La gente que hace fisting no le da hemorroides. No tiene nada que ver. ¿Saben que aquí pensándolo bien, Un par de veces. no, menos en fisteros que en personas que no practican fisting? Porque finalmente, si alguien se dedica... Hay más elasticidad, diría uno. Hay más elasticidad, pero también puede haber... Es que miren, si es fisting o si es simplemente sexo anal con pene, hay una decisión que toma la persona y es si lo hace de una manera, si lo hace a pelo o si lo hace con una serie de cuidados. Yo creo que eso no va en la práctica, sino en la decisión de la persona. Y entonces yo puedo hablar de un tipo de fistero que es muy cuidadoso con esos asuntos, que cada quien maneje su tarro de lubricante, por ejemplo, que cada que se va a usar un dildo, se lava, que si va a haber penetración con pene, entonces haya preservativo, ¿no? Entonces por eso me quedé pensando que he visto menos culos de fisteros con... Hemorroides, por ejemplo. No, es que con hemorroides no es común, porque precisamente ya se ha aprendido a manejar y a dilatar, ¿no? Y no necesariamente no tienen que ver las hemorroides ahí. O sea, si tiene hemorroides, haga fisting. Entonces, y es que no recuerdo. O sea, no lo has identificado. No, y además que No. estoy pensando yo, no sé si estoy equivocada, me corregirás por favor, que el hecho de ser la mano, que a pesar de que sí tenemos uñeros y estamos expuestos también a porrearnos Sí. una herida, creo que sí el hecho de ser fixero y penetrar al otro con la mano es como de listo, mira, si tu mano está sana, de pronto no hay tanto contacto de sangre con Lo que pasa es que sangre. hay que tener presente que prácticas BDSM, prácticas como el fisting, tomaron mucho impulso incluso cuando aparece el SIDA en los 80s, ¿no? Cuando se hace visible, ¿no? Porque eran prácticas que entonces iban asociadas
a que no era tan necesario el intercambio de fluidos, ¿no? Como digo ahora, siempre habrá De manera riesgos, tan directa. Sí. pero de alguna manera ayudaban como a proteger de circulación Sí. de, No había penetración del de virus. pene. Claro. En teoría También sí, era no, pues en lo teoría es mencionaba. como que menos expuestos a Entonces, infecciones. pero Depende. como decía ahora, puede haber riesgos, porque entonces puede que yo metí una mano aquí, después metí una mano aquí, ¿sí? Ah, claro. Puede que Siempre yo tenga tiene una que haber herida. guante. ¿Es mejor con guante o sin guante? No, pero siempre hay guante. Casi nunca, en mi caso. O sea, es mejor sin guante. No, porque puede haber hay gente que llega y pide guante o los trae. Porque uno pensaría, por ejemplo, claro, el uñero. ¿Sí o qué? Pensaría el ano. No pensemos en VIH, pues hay muchas, hepatitis C, el mismo papiloma. Entonces, hay gente que decide no usar el guante, que el guante sería como una barrera de, Sí, de pero prevención. no es tan común. En la experiencia que yo he tenido, Es lo más que yo he común visto, sin guante. Es más común sin guante, ¿no? Creo que ahí el guante tiene que ver con el lubricante, sabiendo que de todas maneras es un fluido, Claro. ¿no? Pero cuando ya uno escucha médicos que le dicen, si no estás usando preservativo, usa bastante lubricante, entonces ya uno dice cuáles son las verdades que le cuentan a uno y cuáles son las mentiras que le cuentan a uno. Bueno, el lubricante, para que aclaremos, sí puede ser un factor protector para el tema de la prevención. Porque si vos te echas mucho lubricante, hay menos, digamos, como que la barrera anal, pues la piel del ano, la piel de... Sí, en medio de la penetración, pues sufre menos. Claro. Entonces ahí puede haber menos riesgo, pero obviamente va a haber menos riesgo Sí, si está se bien, usa con preservativo. preservativo. Ahora no es que los que escuchen este podcast digan, voy a dejar de usar, ahí en Ancla, en el podcast dijeron que no usáramos preservativo. El preservativo, sino lubricante. por ejemplo, No. para el pie. Vení. Incluso a veces la media y encima el preservativo. A ver, ¿cómo así? La media y encima el Sí. Lo que preservativo. queda colchadito. Eso. Con la mano vos vas identificando qué parte del ano y del intestino, pues del ano Que está recorriendo uno, está claro. recorriendo. Por eso lo de la educación ¿Cómo? nos decía. Uno va ¿Cómo aprendiendo. ¿Cómo es en el y- tema del pie? Lo que pasa en el tema del pie, primero, Tiene que ser en peine. es que ya lo ve uno que está, sí, es puro empeine, Ay, pero no, o sea, uno está muy, está muy lubricado, está muy dilatado, ¿no? Walter, ¿has O sea, metido primero el pie? tiene que ir la mano Sí, antes que claro. el pie. Eso se escucha. Sí, Has metido el pie. lo he metido y me han metido el pie. Ya, Sí. ok. ¿Duele más la mano o el pie? Es que no duele ninguno de los dos. Si Ok. se hace despacio, en las mejores Walter, condiciones. después de que a uno le metan la mano o el pie, pasas por un tema de recuperación, o sea, como de, Pues uno queda exhausto, uno queda... o sea, como que el ano tiene que volver a su Ah, no, eso posición ahí habitual. mismo, es Ahí más O el sea, mismo. sigue su cansancio. funcionamiento normal, Claro. como si nada. Bueno, debía haber, es óptimo, o cómo se da el tema de la penetración mano, pie y el consumo de droga, el consumo de sustancias. Sí, hay Cabeza, hombros, mucho. rodillas y pies. Hay... Para los que se hagan, digamos, es como lo mejor, No es lo mejor. Yo pienso que lo habitual. es muy habitual. No, pues finalmente son sustancias que generan adicción. Entonces, si yo lo asocio con el placer, si siento que Claro. me genera más placer, pues yo las voy a buscar. Y además, cuando ayudan a la dilatación, a anestesiar, ¿no? Entonces, El popper sí ayuda. Pues yo he escuchado Sí. que el popper ayuda al tema de la dilatación. Sí, lo que pasa es que el efecto del popper es segundos, Ah, ok. ¿no? Entonces eso genera el estar consumiendo más. Walter, ¿no? existen fixeros que les gusta y que lo siguen practicando, pero que su cuerpo no les permite de manera natural, no sé, por algún tema biológico, no dilatar tanto. O sea, que digan, yo quiero que me metan la mano, pero llega un punto donde ya mi cuerpo, pues como que no me deja, no me permite, no dilata. Sí, hay de todo. Hay de todo. Gente más cerrada, no tan profunda. O sea, que no todas las personas pueden tener esa capacidad de dilatar tanto. Claro, cada culo es distinto, ¿no? Cada culo con su problema. Eso, entonces simplemente es conocerlo, es Como una saber, morfología que eso se del- pregunta, ¿no? Hasta dónde te ha entrado, si sos más profundo, si sos más abierto, ¿no? Entonces ya uno va... Y si es una relación de conocerlo, ¿no?
Tú eres experto y tienes demasiada información. Pues no experto. Lo he hecho Lo ha practicado a través de años su y tuve experiencia buenos personal. maestros también. ¿Alguna vez has escuchado de alguien o de pronto a ti te ha pasado algún accidente que de pronto claramente no planeaste? No sé, se quedó un objeto, por decir así, lastimosamente de pronto te distrajiste y aporreaste por dentro a la persona, lastimaste por dentro a la persona y casi que se desangra. Pues, Acompaño esa pregunta. ¿Puede haber sangrado? Puede haber sangrado, pero es lo que mencionabas al principio de fisuritas. ¿Y qué es lo que se hace en ese momento? Agua, ¿no? Y el agua vuelve y generalmente sella. ¿Agua ¿no? como agua? Agua fría. Le echa agua en el ano. En el ano se echa por dentro. Si de pronto hubo una fisurita. Y hizo de generalmente. arder. No, no. no. Entonces, pero ya así como cosas más. No, Como lo desgarré. No sé. Alguien que era un dildo más o menos de este tamaño, sin base. Entonces entró Y se lo succionó. y quedó adentro. Entonces, lo que pasa es que la gente piensa, y que eso lo aprendí uno de mis maestros del fisting, que uno se lava, entonces se sienta y empieza a hacer fuerza para expulsar. Y él siempre me decía, no hay que hacer fuerza, está hecho para expulsar. Entonces lo que entra, tiene que salir. Vuelve y sale. Porque a veces al hacer fuerza Entonces, lo que hace es que lo... Pues no, y no entra más. se tensiona, ¿no? Entonces, nada que expulsaba, nada que expulsaba, nada que expulsaba, y él en cuclillas en la ducha haciendo fuerza. Nada. ¿Cómo le salió? Cuando le pregunté, ¿qué pese tenés? Ahí, qué mismo, bien. ahí mismo expulsó. Porque sabía que no lo iban a atender. No, que sí lo iban a atender, pero a la gente le da... Ya, ay, no me ponen a hacer mucha fila. A la gente, no, a la gente No, no van a dar cita. le da pena decirlo. Hoy a mis médicos, cuando yo tengo atenciones, les hablo, yo practico el fisting y me he encontrado con sorpresas muy gratas cuando voy a consultar por un asunto por el otro y me dicen, no hay problema con eso, ¿no? O sea, no es un tema. O sea, no como es un tema, no... Es decir, como que están más relajados que el resto del mundo pensando en que no debería hacerse. Sí me pasó, desafortunadamente, con un médico horrible el año pasado que me tenía que hacer una colonoscopia y cuando supo que usaba dildos, la terminó y no me hizo nada. La homofobia se le salió inmediatamente cuando él entró y vio un intestino Más dilatado, amplio, alguna marca, alguna cosa, y entonces no me siguió atendiendo, ¿no? O sea que mira que de pronto sí quedan como antecedentes, de pronto para ese tipo de cosas, que se haga notar que... No, él me preguntó, ¿usted se ha metido con ellos? Sí, yo practico. Yo uso dildos, incluso era un señor muy mayor. ¿Y qué es eso? La auxiliar, una señora fue la que le explicó, son juguetes sexuales. Y Entonces el señor ya... Ya... No, Claro, nosotros seguimos ¿no? reflexionando, Walter. Pues yo no sé si eso es marcar más la diferencia de los unos y los otros, pero sí creemos que deben haber instituciones, procesos de salud, programas específicos para la población diversa, que entiendan la población diversa, que entiendan las prácticas. No sé cómo lo ves en tu posición. No, yo digo que no hay población diversa, todos y todas somos diferentes. O atención con enfoque diferencial. Y que el trabajo con el culo no es de solo de mujeres. LGBTs. Claro, sí, eso es verdad. Es de muchas personas, es de quien tenga un culo y lo quiere explorar, ¿no? Entonces bueno, en mis cursos generalmente debato mucho el asunto, no hablo de diversidad, porque eso ha hecho mucho daño, sino todos podemos y todas podemos, ¿no? Podemos practicar y la idea es que todos y todas podamos tener información para decidir y poder disfrutar, ¿no? Y que sí necesitamos información y necesitamos que los médicos se formen antes de graduarse, porque después de graduarse son intocables. Entonces hay que cogerlos en la academia, cuando están todavía viviendo, aprendiendo. Generar procesos de transformación curricular, sí, por ejemplo. Entonces es importante, pero sí me he encontrado con muy buenas experiencias en ese sentido, como que no le ponen misterio al asunto y que también es parte del aprendizaje que deberíamos hacer todos y todas como pacientes, poder decir cuáles son mis prácticas, porque si no nos van a seguir atendiendo desde la heteronormatividad. ¿No? Sí, un poco el tema de la reflexión, Walter, y pues los que nos van a acompañar viendo el podcast, es precisamente el tema de la atención diferencial y
trata de eso, más que una población... Que podamos Dire- expresar nuestras prácticas, lo que nos gusta y Claro. que desde ahí eso te Nos incluya puedan también en la direccionar. atención. Ahora, Hay atención es un mucho principio mejor. bioético que es atender desigual a los desiguales, que finalmente todos somos desiguales, seríamos desiguales. indistintamente de la práctica, de la orientación, de la orientación sexual y la identidad de género, como usualmente la conocemos, sino que a cada uno se le atienda desde sus particularidades. Walter, háblanos de esos libros que trajiste 2 y yo ahorita Y pues, medio hay, y les... hay unas Sí, de imagencitas. que yo Unos ahorita cuentos, los esos miraba. son unos cuentos Y sería chévere de pronto porque también la gente que se Bueno, interese está- puede aprender a través de ellos. de Javier Sáez, Cejo Carrascosa, Por el culo. Y está este de Antología del culo, de Adrián Melo. ¿Qué pueden encontrar en esos libros? ¿Qué aventura hay allí? Historia de por qué se despreció al culo, qué función ha tenido o qué imaginarios se han construido a lo largo de la historia. Hay poesía, hay historias Poesía pa'l culo. sobre el culo, ¿sí? Y hay apuestas políticas precisamente de que podamos hablar de él, que podamos explorarlo, que podamos disfrutarlo. Y está pues el libro de los culitos, que es un cuento. Este es el libro de los culitos, que es un cuento corto. Y está Todos hacemos caca. ¿No? Esto fue durante la pandemia. Yo hice 13 lives sobre el culo. Yo vi algunos, sí. Eran Muy buenos. largos y uno se Eran- quedaba. Y queda uno Claro. así. Sí, ya porque estoy, ya. eso se dio porque llevábamos una semana de encierro. Yo ya estaba hasta aquí de gente proponiendo yoga, respiración, tai chi, bueno. Y un viernes estábamos con mi vecino tomándonos unos vinos y me mandaron una foto de unos dildos. Y entonces, claro, uno con tragos uno debe tener el celular lejos. Entonces yo publiqué la foto y dije, bueno, como ya están proponiendo tanta cosa para el estrés en el encierro, yo propongo lo mío. Eso fue como a las 6 de la tarde. Y en mi Facebook, yo soy jurásico, yo uso Facebook. Y empezó la gente a escribir. ¿Qué hubo? ¿Cuándo? Diga, ¿qué es lo que va a hacer? Claro, hágalo. Y bueno, a los 8 me Mucha llama gente participó. un amigo y me dice, venga, usted sí va a hacer algo. Yo dije, no, era molestando. Entonces me dice, no, mire que la gente está manifestando una necesidad, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué hago? Y me dice, no, muestre sin mostrar. Y yo, muestre sin mostrar. Entonces ya a las 10:30 de la noche ese viernes, y cada viernes a las 10:30 hacía las noches sexuales de cuarentena, todo empezó por el fisting, hablar del fisting, pero muy articulado con la pedagogía del culo, ¿no? Que enseñar desde las prácticas sexuales no hegemónicas, desde el culo, desde lo que la sociedad ha considerado excremental en nuestras prácticas y en nuestras vidas, poderlo nombrar y poder dar la oportunidad de hablar. Miren, a la gente en general le gusta muchas cosas que les parecen raras, que les parecen sucias, que les parecen pecaminosas, que les parecen anormales, ¿no? Y creen que son las únicas personas en el mundo que les pasa eso. Y la idea es que la gente pueda saber que lo que le gusta a otras personas, ¿no? Es como cuando a mí me dice un webcam que yo podría también ser webcam y yo le decía, pero yo, y me dice, es que todos podemos ser el fetiche de alguien. Sí. Y Eso eso a mí real, me muy abrió... verdad, muy verdad. Es decir, porque entonces, usted es feo, usted es viejo, no se trata de eso, de que es, como nos dijeron desde chiquitos, es que usted es necio, no. Para alguien usted puede ser Sí, total. alguien atractivo, alguien Totalmente. que lo Y eso erotiza, es muy alguien real. que... Entonces eso es muy importante. Entonces, bueno, hice los 13 lives durante la cuarentena. Entonces, claro, para eso tenía que formarme. Yo tenía la práctica, pero también entonces tenía como, bueno, que organizar el discurso y cuál era, sabiendo que para mí
por ejemplo, que me esté fisteando una mujer lesbiana acompañada de su pareja, que me esté fisteando un hombre trans, yo digo, eso es romperle el culo al patriarcado, ¿no? Que nos ha dicho entre hombre y mujer así para la reproducción, pero cuando desde nuestras identidades y nuestras formas podemos romper con eso, para mí es un asunto político, ¿no? No es solo, es un placer político, ¿no? Walter, volviendo a uno de los temas que tratabas ahorita, en la utilización de los dildos, Uh-huh. ¿hay uso del preservativo o no necesariamente? No se recomienda. Quien lo quiera usar puede ser más común que el guante, Sí. ¿sí? El preservativo, porque por la protección, pero porque además es más ágil cambiarlo que estar lavando y más ecológico. Bueno, el preservativo también contamina bastante, pero puede ser más ágil el estar cambiándolo, ¿no? Claro, yo puedo utilizar para varias personas en una sesión. Eso ya hay de todo. De todo, ¿se cambia siempre el preservativo o se utiliza así? O sin el preservativo, pero se lava. Se ¿no? lava. Puede haber casos en que se saca de un lado y se mete al otro como una mano, ¿no? Ok. Hay de todo. Ustedes Claro. se pueden encontrar de todo. Pregunta capciosa. ¿Existen orgasmos anales de solo el ano que Bueno, no por ahí tenga está nada que ver el punto G, pene? ¿no? Pues es que dicen que lo que pasa es que cuando me hablas de orgasmos anales, no sé, yo digo... Dicen que es que prostáticos. No, No, es sí, algo así. está bien, sino que es que yo alguna vez escuché a alguien y yo es que demasiada fantasía, como que hasta eyaculaban por el ano. Eso he escuchado. Yo no creo. Pues ya cuando uno va viendo, porque además uno es el que más se pregunta siendo fistero, ¿por qué nos han dibujado el intestino como no lo han dibujado? ¿No? Así, y la mano entra. Derecho. O sea que la mano Sí. no hace esto. No hace esto, ¿no? Pero claro, uno sí va sintiendo lo que nosotros llamamos los anillos, pasando en el anillo, que para uno es como un reto siempre ir hasta el tercer anillo, pasar el tercer anillo. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Ya la olvidó también. No, eso Ay, es así qué como fuerte. que yo me estoy imaginando los Yo me anillos. imaginé todo. Uno me imaginé la comunidad del anillo. Otro, me imaginé, claro, el intestino no lo Pintan no así. pondrán cuadrado, entonces cómo es, pues ya pues tendría que ver, sí, cierto, una autopsia, no sé cómo es, cómo Claro. se siente. O sea, la segunda pregunta sería, así no lo han mostrado, así lo vemos en el imaginario, y es cómo se siente, ¿cierto? Entonces sí, me pierdo en esas con los latidos Con del los corazón. latidos, eso es Me una- pierdo en esas preguntas, me perdí en la pregunta porque pues Sí, nosotros yo también me sí- perdí, yo estaba así. Sí, además que para nosotros pues, uno pensaría que el preservativo, pues para los que digamos hay que prevenir, pues el preservativo tendría que estar, o lo ideal sería acompañar los dildos. Vos decís, no, hay en prácticas en donde yo lo meto acá y lo meto acá y no para nada. No estamos diciendo que vos lo hagas, sino eso se da. ¿Cierto? uno, la pregunta uno ha la visto había hecho yo, de todo. Que si ¿Cuál es? existían orgasmos Ah, anales. los o no. orgasmos. Ay, Dios mío, estamos acá. Así como lo estaba ¿Esto nos distrajo? describiendo, con expulsión de No. eyaculando algo, no. Pero es que cuando a uno le preguntan ¿y qué se siente? Pues yo le digo, pues ¿cómo te describo lo que se siente? Pues, o sea, Si es una cosa... Pero ¿cómo identificas que es como, ay, ya sentí el máximo placer de este... No, uno siempre quiere más. O sea, no hay un placer como límite. Pues sí, hay momentos donde yo digo, pues Walter dice, aquí es donde quisiera morir, porque quisiera morir así, ¿no? Como en un... Porque para mí es el eros y el tánatos sí va muy unido. Entonces son momentos donde uno dice... Y es más como el placer por lo que siente y el placer de saber que se puede llegar a sentir eso. Bien curioso. Porque entonces no es solo meter, está el mover, está el jugar, hay muchos... Productos calientes se mucha puede usar. estimulación. Lubricantes calientes. Lubricantes, sí, claro. O fríos, pues, o sea, ya que la persona el quiere. lubricante que se usa es Base de agua. el de base de agua. Lo que pasa es que sí, no, hay diferentes, pero casi todos, no, todos se preparan con agua. Lo que se busca es que sea lubricante bien, que lubrique bien, ¿no? Que la mano se pueda deslizar. Y que no se seque Que no haya que estar rápidamente. que no se seque. Por ejemplo, el tradicional histórico heteronormativo de la vaselina, por ejemplo, no, porque eso quema, eso rompe lo que sea. Que no sea un lubricante que se seque, ¿no?
sino que siempre esté húmedo, que siempre esté lubricado y que la mano se deslice. Es decir, entre menos tenga uno que hacer fuerza, Esfuerzo. porque no requiere fuerza, ¿no? Es mejor el lubricante, ¿no? Entonces aquí hay uno que es el gel loop, que se usa mucho. El Calle. No, el Calle, lo que pasa es que para el Calle es un tubito así, Sí. eso no dura sino para calentar, pues para el lubricante. O sea, es muy muy chiquito. Como para Claro. Claro. Por eso el que usamos es generalmente Un es tarro de 2 un litros, polvo ¿o qué? que se prepara con agua y uno tiene su Ah, tarro. ok, Ah, es un Porque es que polvo. es mucho lubricante. Es ¿Y decir, dónde se consigue ese polvo? Pues, En tiendas, en no, sex shop, sí, no. no, en ¿No? sex shop los sex shop no recomiendo los sex shop. Los sex shop venden esos pues calientes, más para otras prácticas, ¿no? entonces vos compras un polvo. Es un polvo Especial. que se llama J-Loop. Lo que pasa es que hay otro que no conozco la marca. Bueno, hay personas en la ciudad que los venden. Entonces, ¿se acuerdan ese Anteriormente polvo era que uno- en Mercado Libre. Ok. Cuando yo empecé el fisting, lo que se usaba era CMC, que es un producto que se usa para espesar sopas y que se usa en repostería. ¿Ustedes se acuerdan del engrudo? O sea, la gelatina sin ¿Ustedes sabor. se acuerdan Eso. del engrudo? Como un engrudo. Pues sí, Como pero la no gelatina queda sin así, sabor. como la gelatina sin sabor. Es algo que ayuda a deslizar y como Como la gelatina es comestible, sin sabor, que es un- entonces bueno, eso da cierta, pero ese no, uno lo puede preparar y puede que no le quede con suficiente viscosidad. Uno necesita es buena viscosidad. Y hay unos lubricantes que lo garantizan de una vez. Ese se consigue por Mercado Libre o hay personas que lo distribuyen acá. En una sesión hay que tener mucho, un pote. Pues sí, tener suficiente porque se riega, porque se usa, porque la idea sí es usar mucho lubricante, porque sin lubricante ahí sí vienen las fisuras, que se aporrea, que a alguien le hagan algún daño, ¿no? Es lubricante. Bueno, mis bebés, tenemos que ir cerrando porque es un tema que yo sé que es de nunca acabar, que acá nos quedaríamos todo el tiempo si fuese necesario. Yo quiero hacer la última pregunta. Haz la última pregunta para entrar en reflexión. Bueno, es que es una reflexión. Perfecto. ¿Quién educa sobre la salud anal en este caso, en tu contexto? ¿A quién le importa, más allá de los que hacen la práctica, el tema del ano como un órgano que hay que cuidar, que hay que consentir, que existe como una parte Fundamental. del cuerpo? Vos ahorita decías el tema del deseo, pues la inmensidad del deseo es la misma inmensidad de la piel. Uno no siente más allá de la piel, sino que ¿cuál es la dimensión del deseo de una persona? Es la misma dimensión de la piel de cada uno. Esa es la dimensión. Pero ¿a quién le importa el tema de la educación anal? Aquí en la práctica. De la salud Sí, anal, a los que además. vamos descubriendo. Y que se tienen que ir informando. Porque mira, nosotros... Pues informando, yo digo que internamente entre fisteros manejamos como una cultura de fistera, sí. ¿no? Cuando nos vamos contando cosas, qué lubricante estás usando, cómo hacerlo, como muy informal. Claro. ¿no? En el caso mío es porque, bueno, yo le doy un estatus y un lugar a la práctica, pues yo le digo a un fistero, no, para mí eso es un asunto político y se me queda mirando así como, Meta la mano. ¿de qué me estás hablando? ¿no? Como bueno, meta la mano. Yo tengo claro eso, la gente no tiene que tenerlo claro, sino el disfrutar, pero yo pienso que si manejamos como internamente información. Pero no hay que una campaña de circula. prevención. Mira que nosotros No. nos hemos limitado a póngase el preservativo en el pene, Sí. no tenga relaciones sin preservativo. Ya ahorita, que también es un discurso hegemónico que nos tenemos que reflexionar, el tema del PrEP. El tema del PrEP es para los que pueden comprar el PrEP, porque ni siquiera la EPS lo está da, dando. y que se queda en un estatus del que tiene las posibilidades. Pero el que lo necesita, donde está el mayor segmento de las personas infectadas, uno, ni lo conocen y no lo pueden comprar. Claro. ¿Cierto? Nos hemos quedado en hacer el cartel de el tema cuida al otro, ¿no? Pero el ano no aparece en ningún cartel en un tema de prevención. Claro que no. Eso es parte como de lo que me gusta a mí, hablar de eso, ¿no? Porque no se habla. Eso no está bien, ¿no? Entonces sigue muy oculto, sigue muy silenciado el tema. Entonces yo creo que antes o con la prevención
tiene que ser el visibilizar la práctica. O sea, ¿no? decir que existe. Que existe. Claro. ¿no? Porque además Que uno, existe. sí, pues lo que vos decías, no veo, hay cosas de ahí, por ejemplo, una hemorroides yo no la veo, pero yo pienso que las cosas aparecen cuando se nombran. Claro. O sea, la enfermedad aparece cuando el médico le dice a uno que tiene la enfermedad. Y Entonces, que uno se enferma de lo que el médico sabe. y de lo que el médico dice, Casualmente. efectivamente. Entonces, muy probablemente, si el que hace fisting tiene la información del VPH, la sífilis, muy probablemente ahí va a empezar a ver cosas que antes no así, pues que antes no veía. Yo creo que la información está en ese sentido porque finalmente es de acceso a muchas personas, Claro. ¿no? Que no se haga el énfasis en también sirve para tu práctica que tengas en cuenta algunos elementos, yo creo que eso es importante, ¿no? Creo que lo que sea información para tomar decisiones siempre será importante y necesario. Acertadas. ¿No? Sí. Que el otro tenga la información para tomar la decisión. Para que tome acertada. decisión, no que te digan esto es bueno o esto es malo, sino mira, te entrego esta información, esto es lo que ganas en placer, en disfrutar, estos son los riesgos que puedes correr, esto es una forma de hacerlo adecuado, esto no, vos decidís, ¿no? Creo de que eso se trata. De este podcast quedo con 3 palabras muy claras, muy claves que me parecen geniales, que es diálogo, respeto y autoconocimiento. Diálogo porque esto se tiene que conversar con la pareja que tú deseas. Respeto, pues porque tenemos que respetar las preferencias y de pronto quieres intentarlo, pero tienes algo que no me gusta o que tal vez no estamos de acuerdo, igual lo tengo que respetar, pero no precisamente compartir. Hay gente que llega, quiero experimentar, ¿qué tal? No me gustó, listo. Y autoconocimiento, pues porque claramente tenemos, o no tenemos, quien quiere, desee explorar nuestro cuerpo, sabemos que tenemos otros límites que también deberíamos sobrepasar tal vez si así lo quisiéramos, y me parece muy genial porque también lo hablabas desde el tema de la educación y la información, no simplemente fue una simple práctica, tal vez a ti te tocó irte como la vaca loca, no sé, eso no, quizás no, pues sí lo hablamos, pero tú lo exploraste paso a paso con alguien que de pronto llegaste y viviste la experiencia, pero mira que llegaste también a la reflexión de que me tengo que informar, o sea, no puedo simplemente entregar mi cuerpo y dejar que tal vez lo dañen, que lo enfermen, por decirlo así, y pues sí, yo creo que eso es demasiadamente importante para esto. Yo pienso como varias cosas. Uno, que si alguien no quiere pasar el límite, no tiene por qué hacerlo. O sea, yo pienso que eso también depende mucho claro. de la estructura de la persona. Hay personas que retamos los límites. Es como un reto también, el reto entre la vida y la muerte y uno sentirse que puede ir más allá de los límites que la cultura, lo político le imponen a uno. Y que como acción política uno también los pasa. Lo otro, que no hablemos de eso no significa que no exista. Claro. ¿Cierto? Y que si no hablamos y existe, ahí hay como, eso en medicina se llama como un escotoma, como eso que está pero no lo vemos, pero que es importante que lo visibilicemos. Sí. Para lo que sea, porque hay personas que pueden encontrar ahí su placer, pero también personas que en un momento digan, yo necesito, tengo algo en el ano y hacer fisting me lo visibilizó, no sé, cualquier cosa. Y lo otro es, por eso es importante invitar a esos escenarios. Nosotros como fundación yo creo que somos muy convencionales. Nos quedamos en el preservativo y hablamos de la PrEP y del PEP y nos creemos súper transgresores, pero hay otras cosas que realmente sí te ponen en jaque el tema de lo tradicional. Bueno. Otro podcast. No, lo que pasa es que también iba a decir algo y es, lo que pasa es que como aquí el asunto es parte en el centro, está lo de hombres que tienen sexo con hombres y los tales diversos, también existe el fisting vaginal. Claro, no. Que entonces, Nosotros porque hablamos de la salud anal, pero el fisting vaginal... Que ahí sí ve uno unas expulsiones fabulosas Walter, de placer. Consejos para aquellos novatos en la sexualidad o en el ser fixtero, para que de pronto tengan una práctica mucho Fistero. más... Fistero. Sin Fixtero. Fistero. Es que le pones una G, fistero. Como Ok, una X. fistero. Que para que de pronto tenga una práctica más sana o para que de pronto también lo vaya haciendo sin afanes. Primero, uno mismo se puede explorar. Uno mismo se puede hacer fisting. Cuando yo decidí que quería fisting, yo empecé a comprar mis dildos y lo hacía solo en mi casa. Yo decía, yo no voy a ir a un sitio público que me hagan fisting y a quejarme y a llorar, ¿no? Necesito ir ya. Entonces yo, por ejemplo, yo traje apenas 2, tengo como una docena, ¿no? Desde donde este es el más delgadito y ese es de los medianos. Hay otros más gruesos. Este es mediano. Hay otros más gruesos, Tiene sí. tiene la mano más gruesa que la mía. Es que una mano es como una mano femenina. Que eso también un poco. tiene
Los materiales, uno va aprendiendo a conocer un poquito los materiales que aporreen menos, que sean más Bueno, lisos. que se explore el Sí, solo porque que se es importante. explore, ¿no? Que pueda buscar personas con las que vaya generando confianza en la práctica y que se pueda hablar. ¿Qué quiero, qué no quiero, hasta dónde quiero y cómo lo quiero? Me parece que eso es importante. Y no sentir vergüenza. ¿No? No sentir vergüenza por eso, por cómo me gusta sentir el placer. ¿No? Sí. Y bueno, yo creo que con eso no quedamos hambrientos de romper todos Como los estigmas. pensativos, como... Yo pienso que la misión de Walter un poco en la ciudad no es dar respuestas, sino generar preguntas. Eso suena muy cliché, pero yo te siento muy así. O sea, vos decís lo que pensás, vos decís, pues como desde la academia lo que venís elaborando, pero antes cuando uno se acerca a vos, uno no resuelve nada, sino que antes genera más como preguntas, que es la labor del académico. Uh-huh. Pero bueno, qué lástima, pero nos toca despedirnos. Ojalá podamos Así tener con una la mano, nueva chao. oportunidad, un nuevo espacio con Walter Bustamante, educador universitario y pues a modo personal, desde su propia experiencia, para mí un gran experto en estos temas sexuales, especialmente el fisting. Sabemos que es más de educarnos, de respetar nuestro cuerpo y por supuesto respetar el de los demás. Esperamos que se hayan informado máximamente. Si quiere también busque, también por favor dinos las redes sociales por si la gente también está interesada, pues porque como eres un poco más explorado. No, pues redes no tengo. Mi red es Facebook, pero pero ahí cuenta están mensaje. mis 13 videos y mi Facebook es abierto, ¿no? Los live que hice sobre ¿Cómo el fisting. sales en Facebook? Creo que Walter Alonso. Ok, Walter Alonso y el apellido por si algo Bustamante. Gracias por siempre acompañarnos. Los invitamos a que ingresen a nuestra página de YouTube, se suscriba, active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Agradecemos al Instituto de Coloproctología, a MSD Colombia y por supuesto a la Fundación Ancla donde se graba este gran podcast. Dios los bendiga y por favor usen preservativo. Chao, chao.